Recuerdan que, sin ser el domingo pasado que no estuve, el anterior, habíamos compartido sobre la fe. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Y ahora lo que quiero compartir con ustedes es la continuación de eso. ¿Verdad? Habíamos visto un resumen de todo el capítulo 11 de Hebreos. Pero ahora yo quiero ir con ustedes tratar los primeros 3 versículos del capítulo 12 de Hebreos. ¿Lo tienen? O solo el mismo me dice siempre amén. Yo no sé quién es. ¿Pero lo tienen o no? Vale, ahí está, vamos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amén. Hasta allí la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre, por tu palabra preciosa, por el ánimo que nos infundes a través de tu palabra. Gracias por los ejemplos que nos dejas, que lo vimos el domingo pasado, Señor, de hombres y mujeres como nosotros, pero alcanzaron la meta, Señor, por fe, por tu gracia derramada en sus vidas. Gracias, Señor, que hoy nos toca a nosotros. Pero, Padre, yo te pido, en esta hora, Señor, que tú puedas obrar en la vida de cada uno de los que están aquí, aquellos que están corriendo la carrera. Aquellos, Señor, que aún corriendo están rengueando en esta carrera. Aquellos que están apenas llegando ya sin aire en esta carrera. Aquellos que están comenzando esta carrera. Mi Dios, y aquellos que todavía ni siquiera han comenzado a correrla. Esta palabra pueda llegar a cada uno de los corazones, trayendo ánimo, corrección, trayendo salvación y vida eterna, trayendo paz en los corazones que lo necesitan, trayendo nuevos desafíos en aquellos que son llamados a correr. Obra tú, Señor, confío en la obra de tu Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, Señor, y en que tú estás en medio nuestro, obrando, Señor, en cada corazón por medio de tu Espíritu. Señor, reprende toda obra del enemigo que quiera traer distracción, Señor, provocar cansancio, aún sueño en las mentes y en los corazones, Señor, y que podamos estar atentos a la voz de tu palabra, Señor, y que pueda esta palabra misma limpiarnos, sanarnos, restaurarnos y animarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Saben? Por la cantidad de veces que Pablo da ejemplos, yo creo que si Pablo viviera hoy, sería una persona que le gustaría mucho la sección deportiva de los diarios. Y miraría ESPN y todo eso, porque él está al tanto en su ejemplo de mucho de la cuestión deportiva. Me da un poco de paz, porque a mí a veces me cargo conciencia que a mí me gustan mucho los deportes, ¿no? Y digo, bueno, a Pablo también le gustaba mucho los deportes y se interesaba y conocía, de verdad, porque muchos de los ejemplos que Pablo da, aparte de tener que ver con la vida cotidiana, muchos tenían que ver con el deporte. Y este es una comparación que Pablo va a hacer de lo que significa la vida cristiana, comparándola con una carrera de atletismo. Está justamente comparando la vida cristiana, lo que significa la vida cristiana, con una carrera de atletismo. ¿Saben? En la antigüedad, las Olimpiadas son antiquísimas. Las que vemos cada 4 años son un reflejo de las Olimpiadas que tienen más de 2000 años en la historia de la humanidad. Y en ese tiempo, en el tiempo de Pablo y antes también, saben que los griegos fueron los que comenzaron con el tema de las Olimpiadas.
Y antes se corría por honor, realmente. No era solamente, hoy podemos decir también es por honor, ¿no? Pero hay tantas cuestiones económicas por medio y todo eso, pero era por honor, honor que traía a su propia vida, pero también honor a su ciudad, a su nación. Era esa la razón por la que se corría. Y la forma, muchas veces cuando llegaba el tiempo de las Olimpiadas, de los Juegos, de las competencias de carrera, por ejemplo, siempre se corría en un lugar donde había público y se sentaba allí adelante. Al final de la carrera estaban aquellos héroes del atletismo anterior que habían ya corrido y habían ganado y eran admirados por todo el mundo, que sentaban tipo jueces allí sentados esperando los que corrían. Y los que corrían temprano y terminaban la carrera, y los que corrían y ganaban esa carrera se sentaban al costado, como habían llegado a la meta, y no recibían el premio hasta que corrían también los de la tarde y todos terminaban, y allí recién recibía el premio, y era sumamente importante para la vida de la comunidad, y era muy valioso y para toda la gente realmente tener eso, y traía mucho honor a la tierra, a las naciones de aquellos que competían. Y de esto es lo que Pablo se referencia para hablarnos lo que acabamos de leer. Es de esta carrera, de este tipo de carrera, y él va a hacer esta comparación con lo que dijo anteriormente. Y siempre, esto repito, pero como hay gente nueva, siempre es bueno repetir, cuando en la Biblia encontramos una frase, por ejemplo, por tanto, lo que tenemos que tener mucho cuidado para interpretarla bien y nos va a dar el marco completo de lo que estamos para entenderla correctamente. Cuando es por tanto, yo tengo que mirar lo que está atrás, de dónde viene. Porque el por tanto es como una conexión que te dice, hoy, por lo que dije anteriormente, ahora voy a decir esto. Y lo que hablamos lo anteriormente es fácil porque lo vimos hace 2 domingos. ¿Se recuerdan? Pablo está hablando de la carrera de la fe. Pablo está hablando de aquellos que alcanzaron proezas por la fe, pero también está hablando de aquellos que sufrieron por causa de la fe. Están hablando de aquellos que recibieron parte de la recompensa, aunque no toda, como dicen, no todos recibieron, sino están esperando como los atletas al final hasta que todos reciban la recompensa, todos terminen la carrera, para que ellos también junto con nosotros recibamos la recompensa de parte del Padre, ¿verdad? El tema importante es por la fe en Cristo Jesús. Ellos lograron alcanzar las promesas, lograron alcanzar los objetivos, lograron conquistar reinos. ¿Se acuerdan de que Pablo hablaba en Hebreo capítulo 11? Lograron derribar murallas, lograron mantenerse fieles al Señor, lograron tantas cosas por causa de la fe en Cristo. Ellos consiguieron esas cosas, ¿sí? Por causa de la fe en Cristo, ellos adoraron como Abel. Por causa de la fe en Cristo, ellos rechazaron el mundo y a Faraón y toda su riqueza para seguir al pueblo de Dios como Moisés. Por causa de la fe en Cristo, ellos lucharon batallas y triunfaron como Josué y en Jericó con los muros derribados. Ellos consiguieron todo eso, o Dios consiguió a través de ellos, por causa de la fe. Y eso, entonces, una vez que el autor terminó de hablar todo esto, yo dije Pablo y no dije Pablo. Perdón, no sé por qué dije Pablo. Siempre en mi mente va, no se sabe quién es el autor de Hebreos. ¿Tá? Algunos suponen que es Pablo, pero la minoría, de ahí va de Apolo y yo que sé que más, pero a ciencia cierta el autor de Hebreos, después reaccioné después, el autor de Hebreos no se sabe cuál es, así que me voy a referir a él. Si me digo Pablo, porque mi subconsciente va para eso, me corrigen, pero es simplemente el autor de Hebreos, el que escribió esto, que no sabemos hasta hoy quién es. Pero el versículo 12 entonces dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, dice, por tanto, ahora está, imagínense el estadio, ¿no? Y allá en derredor, mirando la carrera, si quieren, hay una gran nube de testigos. ¿Cuáles son esas nubes de testigos? Aquellos héroes de la fe que pasaron y que el autor de los Hebreos lo acaba de nombrar en el capítulo 11. Son todo eso, algunos, como les dije, que conquistaron reino, otros también que sufrieron por causa de Cristo. Están todos ahí, aquellos que llegaron a la meta. Aquellos que alcanzaron la victoria están ahí
Entonces, dice, teniendo alrededor toda esa nube de testigos. ¿Sí? ¿Saben? En realidad el sentido de esto, podemos tomar dos sentidos a esta frase. La primera de ellas es justamente esta que le doy. Allí está la pista de carrera de estadio. Y ahí están los testigos como observando a los que corren. Terminaron y ahora observan a los que están corriendo. Pero en realidad el sentido no es tanto ese, que ellos nos miren a nosotros corriendo. Porque eso no es la realidad. Sino el sentido es que nosotros le miramos a ellos para recibir aliento. Eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Miren, les toca correr a ustedes, entonces miren a aquellos que corrieron antes que ustedes, para encontrar en ellos esperanza y aliento. Miren lo que ellos lograron por causa de su fe en Cristo. Miren las cosas que alcanzaron, miren la fidelidad de Dios sobre la vida de aquellos que corrieron antes de ustedes y llegaron a la meta. Porque Dios es fiel, porque el Señor les sostuvo, porque Él estuvo. No es tanto que espectadores de nuestra carrera como ejemplo que nos inspiran. Mira la fe de Abel, mira cómo adoraba, mira a Moisés, cómo prefirió escoger aún los vituperios de Cristo antes que el lujo y la riqueza de Egipto. Cómo escogió a Dios antes que el mundo. Mira a Josué, que a pesar de las dificultades y aún cuando Dios le dio órdenes que no entendía, él obedeció. Y los muros de Jericó cayeron. Miren eso. Miren esa verdad. Mira a Noé cuando fue llamado a construir un arca, siendo que no entendía y nunca había llovido, pero sin embargo, por su obediencia, por fe. Obediencia a la palabra de Dios por fe. A pesar de todo el trabajo que eso le costó y la inversión en toda su familia de trabajo para construir el arca, pues no la construyó él solo. Por fe, él juzgó al mundo. Pero por otro lado también él condenó al mundo y él salvó al mundo a través de Moisés, de Noé y su familia. Lo que está diciendo es, miren eso. ¿Saben? Y cuando pensaba en esto, pensaba qué desperdicio que es. Qué más desperdicio, qué complicado que es. Cuando no prestamos atención a lo que la Escritura dice. Especialmente conozco muchos cristianos de mucho tiempo que nunca han leído toda la Escritura. Y menos cuando dicen, no, yo el Antiguo Testamento no leo porque es muy complicado. Me hago un barullo, como diría la película de la Chloe. Es muy difícil. Pero el autor de los Hebreos nos dice, miren a esos que corrieron antes. Miren, porque cuando miran a eso, cuando conocen las historias de esos hombres y esas mujeres, cuando ven las proezas que pasaron, también las dificultades y aún a veces también las derrotas. Cuando ven los problemas y cómo Dios fue fiel en cada una de sus situaciones. Y cómo a pesar de sus errores, como David cuando se equivocó tan feo con Urías, y aún así Dios le perdonó. Miren eso. Y allí van a encontrar fe y esperanza para continuar la carrera. Entonces, mi hermano, ellos son testigos que nos muestran y a los cuales nosotros también debemos prestar atención. Lee tu Biblia. Conoce esas historias. Conoce esas verdades, porque esas van a darte aliento a tu caminar. Y vas a encontrar en ella consuelo muchas veces a través de la vida de estos hombres de Dios y mujeres de Dios para caminar firme en tu vida. Y vas a encontrar consejo para vencer las dificultades. Y aún consuelo cuando caigas y resbales en tu propia vida cristiana. Mirad con atención cada una. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, conoce la palabra. Dedica tiempo a leer la palabra, a estudiar la palabra. En ella no porque quieras saber simplemente, no porque dé respuesta simplemente, no para cuando el pastor predique, yo ya conozco la historia. Porque en ella vas a encontrar consolación, porque en ella vas a encontrar paciencia, porque en ella vas a encontrar esperanza.
Porque en ella vas a encontrar también, y tu fe va a ser fortalecida a través de las Escrituras. ¿Querés crecer? ¿Querés fortalecerse en esta carrera que te toca correr? Pues mira, dice el autor de los Hebreos, mirá a los testigos que tenés. Mirá a los que vinieron antes que vos. Mirá sus vidas, mirá su ejemplo, pero mirá sobre todo al Dios de ellos, para poder correr la carrera con esperanza. Amén. Así que yo siempre que me escuchó, me preguntó, siempre yo aconsejo a leer, si vas a leer por primera vez la Biblia, empezá así por el Nuevo Testamento. Primera vez, lee el Nuevo Testamento. Pero una vez que leíste el Nuevo Testamento 2 veces, pues entonces empezá por el Nuevo, por el Antiguo. Y lee todo el Antiguo. Y alguien puede estar pensando, porque veo muchas caras nuevas también por ahí, dice, no, pero ese libro así, es la Biblia. Acá tengo uno. Este chiquitito con la letra chica, no leo ni que me... Pero este libro así, tanto, ¿saben? Vuelvo a decir lo que muchos me escucharon. Invirtiendo media hora por día. Y estoy exagerando. Media hora de tu tiempo por día. Lo que demorás, yo qué sé. Bueno, no importa, me decía que cada uno demorará en ciertas cosas. No importa. Lo que demorás en tu vida privada, en hacer lo que demorás en buscar una película en Netflix. Cuando ya las viste todas y no encontrás ninguna para mirar. Por día, lees toda la Biblia en un año. ¿Saben? Toda la Biblia en un año. Y lo hermoso es que a pesar de que leas 1 vez, 2 veces, 3 veces, siempre Dios te va a hablar de una forma diferente. Siempre vas a encontrar cosas nuevas para tu vida. Siempre hay cosas que van a animarte y cosas que Dios va a usar para corregirte o mostrarte que hay en tu corazón. Siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que les animo. El autor de los Hebreos, Dios mismo inspirando al autor de los Hebreos, les anima a mirar a esos testigos que solamente están en las Escrituras. Pero ahora dice entonces, por tanto, nosotros también. Ellos corrieron. Ellos ya corrieron su carrera, terminaron su carrera. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Saben? Es como si fuese una carrera de posta, ¿no? Ok, ellos terminaron, ahora toca a ustedes. Hay que tomarla, porque ellos dejaron algo. Dejaron un mensaje de esperanza, dejaron una verdad de testimonio en sus vidas. Ahora nos toca a nosotros correr. Sí, todo cristiano que cree en Cristo le toca correr la carrera. La vida cristiana es como una carrera y nos toca a nosotros tomar la posta. El testigo, qué interesante, ¿no? Lo que es, ¿cómo se llama la estafeta? ¿Vieron una carrera de posta ustedes una vez? ¿Vieron que viene corriendo y le pasa al otro? Y el otro va corriendo y agarra y sale. Bueno, ese palito, traducido al idioma nuestro, ¿no? Que se pasa, se llama testigo. Testimonio. Nos toca a nosotros. Ellos dejaron, a tal punto dejaron tan alto eso que hoy nosotros leemos de ellos. ¿Pero qué acaso ellos eran mejores? No, mi hermano. Ellos eran igual que nosotros. Santiago va a decir, miren, Elías, que tenía atadas las mismas pasiones que nosotros, sin embargo oró con fe. Y no llovió y volvió a orar y llovió. Dios le escuchaba. La cuestión es Dios en la vida nuestra. No lo fantástico que seamos nosotros. Y nos toca a nosotros correr, tomar esa posta, correr de esa forma. Ellos mantuvieron fielmente el testimonio de la fe, aún a precio de sus propias vidas. Fueron fieles hasta el final. Ellos son un testimonio elocuente para nosotros de que la fe realmente vale la pena y es real. De que Dios está obrando en la vida de sus hijos. De que Él sostiene a sus hijos y hoy nos toca a nosotros. Miren, para aquel hijo de Dios, es un tremendo privilegio. Estamos sentados en la misma mesa que Noé.
Bueno, algún día nos sentaremos con Él en la mesa. Y algún día podemos verle cara a cara y decirle, ¿cómo hiciste, Noé? Para ser tan fiel y trabajar tanto tiempo para el Señor, a mí me costaba levantarme a la mañana para orar nomás. Moisés, vení un poquito que quiero entender cómo fue eso. Estamos allí. Pero ahora vamos a hablar, y el autor de los Hebreos va a hablar puntualmente de la carrera. Ok, están los testigos, miremos a los testigos. Pero ahora vamos a cambiar un poquito la mirada. ¿Ya? Eso siempre hay que mirar a los testigos, aquellos testimonios de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios a través de la Escritura. Pero ahora la mirada se va a centrar un poquito en nosotros, ¿no? En nuestras propias vidas. Y fíjense lo que dice. ¿Qué versículo es? Me perdí. El mismo versículo 1. Nube de testigos, y dice, sigue el versículo 1. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Muchas versiones dicen pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Termina yo le corté, pero el otro versículo, puesto los ojos en Jesús. Y ahí es la tercera parte que ahora vamos a hablar. Pero entonces, ahora de golpe la mirada, ya miramos aquellos ejemplos donde tenemos esperanza para correr. Que terminar la carrera no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestra justicia, ni de nuestro poder, sino depende de aquel que nos llama y aquel en el cual ponemos nuestra fe. Él es el que nos va a sostener hasta el final de la carrera. Pero ahora nos empieza a decir cómo hay ciertas cosas que tenemos que cuidar. ¿Saben? En una prueba de atletismo hay reglas, ¿cierto? Hay ciertas formas de vestimenta, uno corre de cualquier forma. Hay ciertas reglas, tiene una dirección, tiene un principio y un fin. Uno puede correr cualquier lado. Existe para correr, hay que correr conforme. Y por supuesto hay ciertas cosas que nos hacen correr bien y otras tantas que nos hacen hacer más lento y correr mal. Y de eso es lo que Pablo ahora se va a encargar un poquito de hablar. La primera cosa, que si vamos a correr una carrera no podemos estar mirando atrás. Si yo voy a correr la carrera, yo no puedo correr. Porque a la primera de cambio me tropiezo y me rompo la nariz, ¿cierto? No puedo correr. Y para completar esta carrera, y le digo, la carrera cristiana es una carrera con obstáculos. No es un 100 metros llano. Es larga, tiende más parecido a una maratón con obstáculos. Entonces yo no puedo correr mirando para atrás. ¿Saben? Eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue sacado a través de la vida de Moisés por Dios de Egipto y llegó al desierto y caminó en el desierto, el pueblo de Israel siempre tenía una mirada puesta hacia atrás. Cuando enfrentaba cada una de las dificultades o problemas o tentaciones, siempre decía, uy, pero en Egipto estábamos tan bien. Cuando de golpe no había agua, pero en Egipto nunca nos faltó. Cuando de golpe le faltó la comida, dije, no, pero en Egipto comíamos, estaban re mal, estaban envueltos en todo, esclavizados, le mataban a los hijos, pero en Egipto no estábamos tan mal. Tenía una especie de síndrome de Estocolmo los israelitas, mamá mía. ¿Sí? Los israelitas, ¿verdad? Pero era esa cuestión. Ellos siempre estaban mirando para atrás y cuando miras para atrás no puedes correr. Porque siempre tu corazón va a estar atado atrás. ¿Saben? Yo creo que a veces algunos cristianos corren así, siempre mirando al mundo. Siempre van caminando en el cristiano, pero siempre hay cosas del mundo que tu corazón está. Siempre hay cosas que añoran de la vida pasada. Y cuando puede, y se da, y la visitan. Intentan allá soñar con eso y a uno cuando alguien no ve, y bueno, de vez en cuando me pego una vueltita. Es que no podemos correr así. No va a llegar nunca a la meta. Y si llegaba a llegar por la gracia de Dios con retraso, pero cuando están cerrando el estadio. La carrera es demasiado importante. La eternidad está en juego. La gloria más grande de todo el universo está en juego para tu vida.
Los tesoros del cielo están allí delante. Israel debería haber mirado la tierra prometida, las promesas que Dios le había dado, que eran preciosas, esa tierra donde fluye leche y miel, es allí donde deberían haber puesto la mirada. Sin embargo, Israel corría mirando siempre Egipto. Creo que de la misma forma muchas veces, en lugar de nosotros mirar las esperanzas que tenemos, siempre estamos mirando el mundo que estamos dejando atrás. Siempre estamos mirando más los problemas del mundo que nos rodea, que estar mirando las promesas que Dios tiene, su fidelidad y que Él nos va a sostener y que Él es soberano en toda situación. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Primera pregunta, ¿estás corriendo la carrera? ¿De verdad estás corriendo en fe? ¿Saben? A mí me sorprende cómo la gente es fácil de decir sí, sin analizar siquiera su vida. ¿Realmente estás corriendo? Entonces corre mirando la meta, con esperanza, y no mirando atrás. Amén. La otra cosa que el autor de los Hebreos nos dice, despojándonos de todo peso. ¿Saben? Podemos tener dos ideas, dos cosas que pueden significar esto. Yo cuando era joven, hacía mucho deporte. Yo lo que tenía era capacidad física por diferentes cosas para saltar mucho y andar rápido. No me pidan fondo o cosas que aguantaba largo porque ahí estaba liquidado, no me gustaba. Pero lo que es saltar mucho o cosas, eso andaba bien. Pero no sé qué pasó, que a medida que fui creciendo, de golpe me di cuenta, me dejaba y cuando me invitaban a jugar algo me iba y resulta que no salto como antes. Yo llegaba antes y ahora no llego. Y sí, me decís, está quedando viejo, sí, es cierto, pero con el paso de la edad algo más se fue agregando a mí, que me dificultaba la velocidad y la agilidad para correr. Son unos kilitos de más que fueron adosándose. Claro, después hice el cálculo. Cuando yo tenía esa edad, tenía que 75 kilos. Y ahora tengo, no importa. Pero tengo muchos más. ¿Verdad que me dificultan eso? Y que se van pegando a medida que pasan los años. Por más que una lucha encarnizada contra eso todo el tiempo, tratando de cuidarse, difícil volver a bajar, ¿verdad? Para el que lucha con eso, difícil decir, uno trata de mantenerse bastante bien, pero no es tan fácil. Pero saben, una de las cosas que pasa es que no podemos correr. Y a mí me gusta, me busqué hoy justo antes de venir porque me acordé de este pasaje que dice Isaías 6:10, dice, hablando sobre el juicio de Dios, sobre eso, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hablando como juicio al pueblo de Israel. Pero la cuestión de la primera frase dice, engruesa, engorda el corazón. ¿Saben? A veces en la vida de los cristianos lo que pasa es que empezamos a correr bien. Pero de golpe empezamos a adquirir peso. Y de golpe en la carrera empezamos ya a respirar cada vez un poco más agitado. Y de golpe empezamos a andar cada vez más lento porque el peso empieza a pesarnos. Y es algo que se empieza a pegar a nosotros y nos impide correr. Y muchas veces ese peso, porque no es el pecado, porque el pecado va a hablar el autor de los Hebreos después, sino a veces son cosas que son, podríamos decir, cierta forma, legítimas, pero que nos retrasan, que nos frenan en nuestra carrera. Y que nos impide correr como Dios quiere que corramos la carrera que tenemos por delante. Necesitamos, también esto nos enseña que necesitamos en nuestra carrera disciplina. ¿Cómo haces para mantenerte en forma? ¿Cómo hacen los atletas para poder correr rápido? Y todo? Entrenan, se mantienen en forma, tienen disciplina. Miren, yo le escuchaba a Usain Bolt. ¿Conocen todos quién es Usain Bolt? El hombre más rápido de la tierra, ¿no? Es impresionante cómo corría ese muchacho. Impresionante. Pero de verdad un prodigio de Dios ese, cómo corría.
Ahora, él decía, yo entreno 4 años, yo qué sé, 10 horas por día, para correr 10 segundos. ¡Wow! Pues mi hermano, y la carrera de Usain Bolt era por una medalla, después de toda la gloria del mundo, pero termina acá. No le sirve para otra cosa. Tú y yo corremos por una medalla, por un premio, por una corona que es eterna. Y debemos correrlo con disciplina. Sí, la gracia de Dios está, pero esa gracia que sea realmente, que no sea en vano en nuestras vidas. Tiene que haber en nuestra vida disciplina espiritual. Porque si no, nuestro corazón empieza a engordarse en las cosas de este mundo, y empieza a añorar las cosas de este mundo, y empezamos a enredarnos en los placeres de este mundo, en las cosas que este mundo nos quiere dar, y empezamos a querer conseguir en las cuestiones materiales, las relaciones sociales empiezan a pesar cada vez más y a ser más importantes que ninguna, aún a veces las cosas buenas como la familia empieza a enredarnos. Y empezamos a correr más lento cada vez. Por eso debemos ser conscientes que hay que correr bien. ¿Tienes disciplina en tu vida? ¿Disciplina para leer las Escrituras? Ay, no. ¿Disciplina para orar todos los días? ¿Disciplina aún para congregarte, para estar en comunión con otros hermanos a través de los cultos, a través de las reuniones de oración y a través de las células? ¿Disciplina para estudiar la palabra? De esa disciplina estoy hablando. Es que son importantes, si no dejamos como el atleta que deja de entrenar y empieza a debilitarse. Y el autor de los Hebreos nos llama a despojarnos de todo peso. La otra acepción de peso es aquella que justamente nadie, ¿vieron a algún atleta en serio correr con la bolsa de supermercado? Cuesta. ¿O con un disfraz de bombero? No. Porque el atleta cuando llega se saca toda la ropa, se pone ropa cada vez la más livianita posible, con los zapatos justos, y sale a correr. El autor dice, y posiblemente la acepción esta segunda sea la más correcta: despojaos. Quítense, saquen aquello que les pesa. A veces puede ser una relación que me frena, que me quita tiempo para el Señor. A veces puede ser el anhelo de las cosas de este mundo. A veces puede ser el trabajo mismo. Y pueden ponerle ustedes las cosas que frenan. ¿Qué cosa frena tu vida? ¿Qué cosa es un peso a tu corazón? Aquello que ocupa tiempo y espacio en tu corazón, que le quita tiempo que le corresponde a Dios. A tu carrera cristiana, a servirle a Él, a dedicar tiempo a Él. A veces son no querer dejar algo, no terminar de comprometerme. ¿Qué es? Porque hermano, y esto es importante, el cristiano verdadero corre la carrera. No existe el cristiano que se queda parado. No está el que bueno, no, pero sabe que corran los otros. Yo espero. No hay. Por lo menos no encuentro en la Escritura. El cristiano siempre está corriendo. La carrera está andando en su vida cristiana. Y para eso debe despojarse de todo peso. El Señor nos dé la sabiduría de poder discernir en nuestras vidas qué cosas impiden nuestra carrera, qué cosas se ponen en lugares que afectan nuestra carrera, que están en nuestra vida. Posesiones materiales, compromisos laborales o sociales, gustos y pasatiempos, actividades o relaciones, como dije. ¿Qué es lo que está impidiendo? Hermano, puede ser las cosas más pavas y más sencillas, pero que impiden. Justamente a veces no piensen también en cosas tan grandes y graves a veces en eso. Son las cosas más pavas y más sencillas.
ejemplo. ¿Cuánto, voy a entrar en esto, ¿no? Pero esto es grande y chico. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer este ejercicio en tu vida? Por día. Ahora nadie hace. Todos me miran como diciendo, ¿qué es eso? ¿Le explico qué es eso? ¿No cacharon qué es todavía eso? ¿No? Las redes sociales. ¿Sí? En esto, ¿hasta cuánto tiempo pasa? Y por ahí para algunos no hay problema. Pero puede ser para vos $1 eso. Tu trabajo. Ese luchar constantemente y vivir preocupado por todas las cosas, eso que te mete cada vez más cosas y pensar, el día que mi negocio se pare, ahí sí voy a servir al Señor y voy a correr. Hacerme reír con eso. Cuanto más grande, más va a correr. No al revés. No, pero cuando le pegue tal cosa, cuando haga esto, cuando llegue, cuando qué sé yo, escuché muchas veces, no, cuando mi esposa me acompaña en la iglesia o mi esposo, ahí sí voy a. No estoy diciendo que deje el esposo o la esposa por peso. Todo aclaro por la duda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que a veces nos dejamos enredar en esas cosas y ponemos excusas. Que el Señor nos ayude de verdad a ser sensibles a esto y entendiendo también que nadie se hace atleta de un día para otro. Es gradual. Y hay que ir avanzando. No vas a correr como Usain Bolt apenas empiece la carrera. Y no te conviene porque es larga. Si no, vas a ir aprendiendo. La cuestión es que vayas creciendo, que vayas quitándote cada vez más el peso que te impiden correr. Y vayas creciendo. Pero ahora también te quiero decir una cosa. Hay cosas en la vida, pesos en la vida que cuando Dios nos habla y nos muestra, es necesario cortarlo en el momento. Y no patearlo para adelante. También he visto en mi vida de pastor muchas personas que ya más adelante dejo eso. Ya más adelante cambio esto. Ya más adelante empiezo a leer la Biblia. Ya más adelante dejo de tal cosa. Ya más adelante. Y ese momento nunca llega. Hay cosas que son en el momento que Dios nos dice, si no lo dejas ahí, después se hace mucho más difícil. Sé obediente a lo que Dios dice y la palabra de Dios. La segunda cosa que dice, la tercera, es la frase siguiente. Y el pecado que nos envuelve, que nos asedia, el pecado que nos envuelve, que nos asedia. Esto es realmente más contundente. Hermano, el cristiano no puede correr la carrera. Y no está hablando aquí de que a veces no podemos pecar. Lo que está hablando es aquel pecado que nos está envolviendo y que es parte de nuestra vida y que no lo dejamos. Está hablando de aquel que constantemente en el cual estamos envueltos y eso nos impide correr. Que no nos deja avanzar, que nos frena, nos desvía y no nos llega a caminar. Y miren, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, ahora sí el apóstol Pablo, versículos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojando del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre. Hay que sacarse. Y cuando hablo de pecado, a veces pensamos, no sé por qué la mente va al pecado puntual, que son pecados sexuales o pecados de ese tipo puntuales. Hermano, mentir es pecado. ¿Sabía? El enojo que actúa mal es pecado. El maldecir a otro y hablar mal de otro también es pecado. Está mal delante de Dios. Ofende a Dios. Daña su creación. Toda esta, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, es pecado. Y a veces solemos cortar de nuestra vida las cosas que son muy obvias, que se notan mucho, pero dejamos de lado aquellas cosas que parecen más inocuas, pero son pecados. Y hacen daño de la misma forma.
El no ser responsable de aquellas cosas que se te encomiendan es no ser honesto. También es pecado. El rencor, el no perdonar a otros, pues también es pecado. Y si hay algo que nos pesa para correr la carrera es justamente la falta de perdón, ¿saben? La falta de perdón que arrastramos en nuestra vida es algo que nos frena completamente la carrera. Porque cuando no perdonamos a alguien, lo que estamos haciendo, sin lugar a duda, es cargar a aquella persona que nos perdonamos sobre nuestro hombro y correr junto con esa persona. Eso sin duda nos frena la carrera. Perdonar como el Señor realmente nos perdonó. Y avanzo porque si no me voy a demorar mucho. Lo que verdaderamente nos estorba en la carrera, sin duda, es el pecado. Ahora, dice el autor de los Hebreos, continúa. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos envuelve, ya nos estamos sacando, ¿sí? Y ahora tenemos que correr con paciencia. La palabra en realidad para paciencia aquí no es, piense usted, ¿cómo hace para correr con paciencia? Porque suena raro, ¿no? Es decir, corro con paciencia. ¿Me quedo o corro? Me suena más esperar con paciencia que correr con paciencia. En realidad la palabra se refiere, es con perseverancia. Una paciencia activa. Correr con perseverancia. Corriendo constantemente sin dejar de correr, sin detenerte en el camino. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias difíciles, seguir corriendo, hermanos. No importan los problemas, porque como les dije, una carrera con obstáculos. Hay problemas en la vida cristiana. En la vida hay problemas. Siempre va a haber dificultades y cosas que vencer. Y cosas que vamos a arrastrar con nosotros. Van a caminar junto a nosotros. Es parte de la vida. Pero debemos correr con perseverancia y no dejar de correr nunca. ¿Sí? Mirando siempre, como dijimos al principio, aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nos dejaron ejemplo. Si no, miren, ¿quién tiene problemas en la familia acá? No diga, porque nadie se va a animar para hacer despiole de balde, ¿verdad? Pero si tienen problemas, ¿creen que tu familia es un poco disfuncional? Entonces estudia la vida de José. Y vamos a encontrar si eso no es realmente disfuncional, con hermanos que le vendieron como esclavo. ¿Sí? Y le odiaron toda la vida y él todavía. Y si te cuesta perdonar a alguien que te hizo daño, pues también estudia la vida de José. Mira lo que pasó, qué hizo José con los hermanos que tantos años le hicieron en su vida. Si te crees incompetente en el trabajo o en el ministerio que Dios te dio, pues mira la vida de Moisés. Cuando Dios le llama, dice: Señor, yo no sirvo para esto. Si estás tentado en vengarte de alguien, mira cómo resolvió su problema en el corazón David, ¿verdad? Contra Saúl, que tantas veces lo persigue. Si estás rodeado del mundo de tentaciones, jóvenes, si están rodeados del mundo de tentaciones, dicen: no, pero es muy difícil ser cristiano. Pues estudia la vida de Daniel. Y mira cómo Daniel, en medio de una de las naciones más corruptas y pecaminosas como Babilonia, se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel a Dios en todo su caminar. Y fue un ejemplo realmente de esto. Quiero avanzar. Dice: corramos entonces con paciencia la carrera. Y dice: y ahora sí, miramos los testigos del pasado, miramos nuestra carrera, y espero que con la palabra de Dios realmente puedas analizar tu carrera, tu vida. ¿Llevas peso? ¿Hay pecado que te envuelve? ¿Estás realmente corriendo o estás parado? ¿Estás haciendo perseverancia? Con perseverancia seguís corriendo a pesar de las dificultades. Realmente eso es lo que pasa en tu vida, y ahora el autor va a cambiar completamente la óptica. Miramos
los testigos, miramos nuestra vida y ahora el autor va a decir lo más importante de todo. Y va a apuntar a algo. Y fíjese lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Una vez que concluya el desfile de héroes, una vez que revisamos nuestra vida, sí, presente, cómo estamos ahora, entonces ahora llega el punto final, la combinación. Mirar al que es el objeto de nuestra fe. Al que es. Y saben, cuando podemos mirar a Jesús así, nos damos cuenta que todo lo otro se opaca al lado de lo que es el Señor. Si eso eran grandes hombres y mujeres de fe, pues Jesús. Jesús es mucho más que eso, mucho más precioso, mucho más glorioso que todo eso. Él es el objeto de la fe, Él es el iniciador de la fe y Él es el perfeccionador de la fe. ¿Saben? Esta palabra, pongan sus ojos en Jesús, tiene sentido de mover la vista de donde está para ponerla. Es decir, obligarte a mirar constantemente a Jesús. Si hay un lugar donde tenemos que mirar, no es ni atrás, no es ni a los costados, sino es mirar a Jesús. Y no quitar la vista nunca de Él. Es un acto deliberado. Implica no solo que tenemos que llenarnos de Jesucristo en nuestra visión, sino también que para hacerlo debemos dejar de mirar otras cosas. ¿Qué estamos mirando? Aparte de Jesús. ¿Con qué llenas la vista de tu corazón? ¿Con qué satisfaces la sed de tu alma? En los momentos que estás angustiado, ¿con qué? ¿Dónde buscas paz? En los momentos que tenés miedo, ¿dónde encontrás seguridad? En los momentos de duda, ¿dónde se fortalece tu fe? En los momentos que estás cansado, ¿quién te da nueva fuerza? En los momentos que caes, ¿dónde encontrás perdón? Puesto los ojos en Jesús. Mi querida, es allí donde debemos caminar, mirando, correr siempre, mirando a Él. No tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor, debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y nada más que en Él. El escritor de Hebreos nos pone el nombre de Jesús, no pone los nombres de Jesús dentro del orden de la fe. Fíjense, Él lo va a decir ahora. Él nombró Hebreos 11 y Jesús no aparece. Jesús aparece como aquel que todos miraban. Pero ahora el autor de los Hebreos directamente dice, pongan los ojos de Jesús, dando un reconocimiento especial. Este es el lugar donde debemos mirar cuando corremos. Él es el autor y es el perfeccionador de nuestra fe. Jesús es, dice el capítulo 2, el autor de nuestra salvación. Él es el que entró al lugar, el santuario celestial. El que nos abrió un camino por medio de su sangre. Es Él. Es ese camino el que debemos seguir. Es a Él al que debemos seguir. Es esas huellas que Él dejó las que debemos andar. Es que cuando nos miremos en el espejo espiritual tenemos que vernos parecido a Él. Es a Él a quien nos queremos parecer cada día más. Es como Él reacciona a que nos gustaría reaccionar en cada situación. Es como Él decide las cosas de la vida, es como nosotros quisiéramos decidir cuando nos enfrentamos a todas las cosas. Es como Él se relacionaba con la gente. Y como amaba a las personas, es como nosotros somos llamados a actuar. Él es el modelo. Él es el iniciador. Él es el que empezó nuestra fe, el autor de nuestra salvación. En la cruz, Él nos consiguió salvación. Él pagó el precio por vos y por mí. Pero también es su justicia. Es su forma de vivir. Es Él al que nosotros debemos mirar y caminar, porque en Él vamos a encontrar la fuerza. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y es aquel que Dios perfeccionó en medio del sufrimiento. Hermanos,
Pero no olvidemos, y dice el autor de los Hebreos al final de lo que leímos, Él está sentado. Él sufrió, Él padeció en manos de pecadores, Él murió en esa cruz, pero por causa de eso Él ahora está sentado en el trono. Él tiene el control. Él es soberano. ¿Qué temor puedo tener? Si Él me ama, si Él me cuida, Él prometió que me iba a cuidar, que iba a estar en sus manos, que nadie iba a poder arrebatarme de la mano de Él. Y Él tiene el control, Él es el Señor de Señor. Entonces todo lo que me suceda, aún las dificultades, aún las pruebas y aún en medio del sufrimiento, yo puedo levantar la mirada a Él y encontrar paz. Porque sé que Él está en el trono. Y nada que no sea su perfecta voluntad va a pasar con mi vida. Porque mi vida le pertenece. Amén. Y no hay diablo ni infierno que pueda tocarme un solo pelo. Y Él no lo permite. Y si algún día me llega la prueba, sé que Él está obrando en mi vida para forjar en mí su apariencia en mi corazón. Amén. Es Él está en el trono. Miren, cuando Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua, mientras Pedro tuvo la mirada puesta en Jesús, el camino. Y Él se mantuvo sobre el mar. Pero apenas Pedro comenzó a mirar la tormenta y las dificultades y los truenos, comenzó a hundirse. De la misma forma, muchas veces en nuestra carrera estas cosas nos pasan. Cuando empezamos a mirar al costado, empezamos a mirar al mundo, empezamos a mirar a otro lado, es donde empezamos a dejar de correr. Donde nuestra carrera se hace más lenta y aún a veces hasta nos empezamos a hundir. Pero ¿saben lo lindo? Y lo que consuela, que en realidad si tengo que pensar en mi vida y tengo que confesarle, muchas veces miro al costado. Muchas veces me ganó el miedo, la angustia y aún otras tantas el pecado. Pero en cada una de ellas, cuando pareciera que mi vida empezaba a hundirse, el Señor siempre vino a mí y me tomó en sus brazos y me volvió a sacar y a volver a ponerme en la carrera, de la misma forma que lo hizo con Pedro, con cada uno de los que están hoy aquí. Así que pongamos realmente nuestra mirada en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Saben? Esta frase, este texto, donde habla por el gozo puesto delante de Él, puede tener también dos acepciones, ¿no? Una es la más común, la que encontramos en casi todas las Biblias. Yo le voy a hablar la otra y después esa. La primera de ellas es a pesar del gozo puesto delante de Él. ¿Qué podría significar? ¿Qué significa? A pesar de que Jesús estaba en la plenitud con el Padre y el Espíritu Santo, a pesar de que tenía todo y no necesitaba nada y no debía nada a nadie, ni debía al hombre nada, ni debía nada a nadie, estaba en la perfecta plenitud, en el gozo de la Trinidad, completo. A pesar de ese gozo, Él vino y se hizo uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, no como el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se hizo uno de nosotros. Se despojó de sí mismo. La segunda acepción de esta palabra, en realidad la que posiblemente es la más usada, la que todos están, es la que leímos recién. ¿Cómo dice? Por el gozo puesto delante de Él. ¿No? ¿Y a qué se refiere el gozo puesto delante de Él? No se está refiriendo a la plenitud con el Padre, porque eso ya lo tenía antes de venir a la cruz, no era necesario venir a la cruz. Sino sin duda
se está refiriendo al gozo de volver a la diestra del Padre, llevando consigo a la gloria a muchos hermanos. En otras palabras, es la satisfacción de la que nos habla el profeta Isaías. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando del Mesías. A fin de cuentas, ¿saben cuál es el gozo puesto delante de Él? El poder salvarte a vos y a mí. Eso fue lo que le mantuvo ver el que puede llevar a muchos hermanos a la gloria a través de la historia. Es lo que le permitió sufrir esa cruz, en donde Él encontró la fuerza y la esperanza. Diciendo, vale la pena. Vale la pena por Gabriel. Vale la pena por Pepo. Vale la pena por Florencia. Vale la pena por Emanuel, por Timoteo. Vale la pena. Ese gozo es el que me sostiene y por ese gozo Él murió en esa cruz. Por amor a vos y a mí. Eso fue lo que hizo que Él dejara todo. Eso fue lo que le permitió y le dio la fuerza para estar en esa cruz. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Saben? Él sufrió. La vergüenza, Él también la sufrió. El oprobio, Él lo sufrió. Pero había algo mucho más valioso que todo eso que le estaba pasando. Era aquellos que iban a venir a la presencia del Padre a través de lo que Él estaba haciendo en la cruz. Es ese gozo por el cual el Señor estuvo dispuesto a poner su vida. El gozo de cumplir el propósito eterno de Dios, de reunir todas las cosas en Él. El gozo de la esperanza del día final. De verdad tenemos muchos motivos para dar gracias y gloria a Dios. Y también ese mismo gozo de esa esperanza que algún día, como dice el Salmo 16:11, delicias a tu diestra para siempre. Algún día eso será cumplido en nosotros. El que nos permite pasar las diferentes circunstancias difíciles de esta vida. Pensar en aquello, ¿saben? No. En el mundo musulmán, generalmente, cuando una persona viene a Cristo, viene a riesgo de perder todo. Perder su familia. Y no nos damos una idea de lo que la familia significa para un musulmán. Perder las relaciones que más ama. Muchas veces tener que salir de su propio país y aún perder la vida. Pero muchos de ellos que vi, aunque lucharon profundamente en su corazón, tomaron una decisión así por lo que significaba seguir a Cristo. Lo hicieron con gozo. Porque era mayor la esperanza en aquello que Dios prometía de seguir a Cristo que cualquier cosa que el mundo pudiera dar, aún su propia familia. De ese gozo estamos hablando. Y ese era el gozo que también había en la iglesia primitiva, en aquello que, y aún el autor de Hebreos está hablando de esto justamente porque vamos a leer después que le está diciendo, ustedes todavía no han tenido que perder su vida por causa de Cristo, pero han perdido muchas veces su casa, han perdido su posesión, han perdido todas esas cosas, y el autor le estaba tratando de animar y mostrarle esta verdad. ¿Saben? Y a veces me pongo a pensar qué diferente a veces somos nosotros. Y me pregunto, entonces, ¿en qué está nuestra esperanza? Porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a perder mucho. Al contrario, creo que muchos venimos acá para ganar algo. Venimos acá a la iglesia para que el Señor haga algo en mi vida, y está bien. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Y tenés tu mirada puesta en la esperanza eterna? Porque tarde o temprano los problemas y las dificultades van a venir.
Y en esos momentos donde las personas o continúan su carrera o dejan de lado. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué es lo más valioso para vos? ¿Dónde tenés puestos tus ojos? ¿En Cristo? ¿O en las cosas de este mundo? Termino. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El autor de los Hebreos termina diciendo, miren atentamente a Jesús. Miren todo lo que Él sufrió. Miren todo lo que entregó. ¿Estás dispuesto a dar todas las cosas? ¿A dejar de lado aquellas cosas que impiden tu carrera? ¿Estás dispuesto a dejar aquellas cosas que te envuelven en este mundo? En serio, dejarlas. En serio, despojarte de esas cosas. Si no estás dispuesto, mira a Cristo. Mira todas las cosas que Él hizo por vos. Él dejó el cielo. Dejó toda la riqueza. Aún se despojó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se hizo uno. Y sufrió por vos. Dime con qué cara. En serio, te vas a plantar delante de Dios y decir, Señor, no, yo esto no dejo. ¿Con qué cara vas a decir, no, Señor, yo no dejo de salir los sábados? Al boliche voy. ¿Con qué cara vas a decir, no, pero yo no dejo esta relación que yo sé que está mal? ¿Con qué cara va a decir, no, yo no dejo, y póngale usted lo que quieran, de copiar en la escuela, de hacer esto o aquello? Yo no dejo, Señor. Mi querido, si no te animás a dejar eso, si no estás dispuesto a cambiar tu vida, es que todavía nunca viste realmente al Dios de la gloria. Es que todavía nunca conociste al Cristo de la cruz. Si no estás dispuesto realmente a entregarlo todo, quiero decirte con mucho temor que ni siquiera estás corriendo la carrera, que estás tan perdido y tu destino eterno es el infierno, como aquel peor pecador que anda caminando. Simplemente eso. Que si has conocido a Cristo, si has probado de su gracia, si has recibido su perdón, si tu mirada está puesta en Él, y aunque muchas veces te equivocas, y aún a veces caes, pero cada vez que lo haces, el pecado golpea en tu corazón y te duele. Porque fallaste a tu Señor. Aquel que te ama tanto. No te da lo mismo. No te da lo mismo vivir de cualquier forma. Porque estás dañando y lastimando a aquel que tanto te ama. Corre la carrera de la forma que llegues a la meta. Despójate de todo peso, mira hacia adelante, no más al mundo. Sácate todo el pecado que envuelve tu vida. Mira a Cristo. Corre con paciencia, pero corre. Aunque sea pequeños pasos para empezar, pero camina. Y considera realmente cada día lo que Cristo hizo en la cruz por vos. ¿Cuánto costó tu salvación? Que sí, es por gracia. Algunos podrían llamarle hasta gratis. Pero en ningún modo fue gratuita. Alto precio se pagó por tu salvación. Fue la sangre del Hijo de Dios, que derramó para que vos tengas el perdón de pecado. No, el autor va a decir, no pisotees
no pisotees tal acto de amor, porque si pisoteas, si no tomas en cuenta y vivís tu vida conociendo esta verdad de la forma en que quieras, pues entonces a vos ya no te queda más nada. Solo una horrible expectación de juicio. Porque ya despreciaste lo más valioso que hay. Lo más precioso que es Cristo Jesús. Amén. Y termina, no leímos esa parte, pero simplemente dice, levantad, versículos 2 y 13 de ese mismo capítulo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Mi hermano, corramos la carrera. ¿Hay algún rengo? ¿Algún cojo? ¿Alguno con la rodilla que le tiembla en esta carrera? Pues mira a Cristo. Pues si ve a alguno de tu hermano que está así, pues ponele el hombro para que se agarre de vos y corra juntos. Nadie corre solo. Nadie es dejado de lado. No, este va muy lento. No, vení conmigo, yo te llevo. Corramos juntos. Pero aquel que puede sanar todas rodillas y nos puede hacer correr de forma correcta esta carrera en el cual confiamos. Así que si esa es tu vida, si esa es tu realidad, pues hoy es día para decirle, Señor, esto tengo en mi vida, esto quiero dejar, en esto estoy luchando. Esta es mi renguera, Señor. Este es mi peso. Señor, este es mi pecado. Pero hoy quiero comenzar a correr la carrera. Y si nunca has comenzado a correr, si nunca todavía has entregado tu vida a Cristo Jesús, te animo que hoy puedas rendir tu vida a Cristo. Y puedas ser realmente, como decía antes, un atleta de Cristo. Y correr tu vida de la mano del que te salvó. Amén. Señor, gracias.